Yo iba al jardín, que estaba como a 15 cuadras, y íbamos con mi hermana y con mi primo. En el lugar donde vivíamos era una casa grande, antigua, en las sierras de Córdoba, en La Calera, y era un pueblito serrano. Entonces era muy habitual ver el sulky pasando por las calles del pueblo, aunque estuviese asfaltado. Era sabido que venía un caballo tirando un sulky por el ruido de los cascos. Y si no, escuchar a galope el tipo que llegaba tarde de algún lado y se escapaba por la calle de tierra que se iba directo a la sierra. Pero enfrente de mi casa estaba todo el predio de la estación de trenes de La Calera. Una estación que ahora está en funcionamiento nuevamente, pero mucho tiempo estuvo abandonada. Pero en la época en la que yo estaba en la escuela estaba con todo su auge, todo su esplendor. Estaba el barrio ferroviario enfrente, o sea, pasando todo el predio, uno lo miraba y lo encontraba. Pero adelante lo que teníamos era todo un alambrado tejido, ese viejo alambrado con forma de arcadas que venía en esa época, con los postes de cemento, pero abajo el pasto crecía libre. Entonces ahí es donde venían en las tranqueras que había, no las tranqueras, sino los palenques que ponían para atar a los caballos. eh, de ahí comían todo el tiempo. Entonces, como era un predio grande, siempre el pasto crecía en forma salvaje. Había buenas pasturas ahí. Y yo siempre me retrasaba porque yo me quedaba viendo los caballos y los identificaba los caballos por los colores, por sus dueños. Identificaba después aprendí que era el vallo, porque yo recordaba, veía un caballo que era blanco manchado con gris y decía, este caballo es de Don Rodríguez. Pero a Don Rodríguez yo no lo conocía por el apellido, que después mi abuela, con su santa paciencia, me iba diciendo de quién era cada uno o quién era cada jinete, sino que los identificaba por la característica que tenía. He sabido que en el campo el tipo de vestimenta es mucho más libre, igual que ahora, pero en esa época había que usar cierta etiqueta en el vestido, en el vestuario, pero no era muy formal. Es decir, tenías en la cabeza un sombrero o una boina. Las gorras todavía no estaban de moda. Tenías un pañuelo al cuello, una camisa, la faja, la bombacha y las alpargatas. Entonces se encontraban las alpargatas blancas, las alpargatas negras. Las alpargatas todas eran con la famosa rueda luna, que eran la suela de yute. Pero uno veía a esa gente que se bajaba y se metía al almacén, porque eso no lo dije, pero al lado de mi casa había un almacén de ramos generales, por eso yo veía toda esa gente, y desde temprano estaba. Entonces la gente bajaba, iba a comprar al almacén, ataba el caballo al palenque y por ahí después se quedaba un rato largo dentro del almacén, que también era bar adentro, los bares del pueblo, de campo. Entonces, claro, yo tenía todo ese trayecto para ver el movimiento. Y lo único que no me gustaba eran los días de lluvia porque los caballos no aparecían, la gente no salía mucho. Salían los que tenían alguna emergencia, pero si no salían. El micro lo manejaba Renzo. En la escuela había como 5 micros y a mí me tocaba el de Renzo, que era el que hacía la zona de Lugano, Mataderos, Lugano. Lo que me acuerdo es que la celadora del micro era la señora Ana. Y la señora Ana era una persona muy querida por todos nosotros porque cuando estábamos en el jardín era la que servía el té.
Y bueno, lo que me quedó muy grabado de las vueltas es que a Renzo le gustaba mucho el tango. Demasiado le gustaba el tango. Así que él volvía escuchando un programa de Antonio Carrizo, que no me acuerdo el nombre del programa, pero lo que sí me acuerdo es que él ponía la radio muy fuerte, muy fuerte. Era ensordecedor escuchar esos tangos, porque bueno, además cuando uno es chico en general no le gusta el tango, y además sonaba como a lata, era una radio bastante particular. Así que lo que me acuerdo es mucho esos tangos así tan fuertes y Renzo cantándolos, y bueno, y la señora Ana retándonos porque a lo mejor nos parábamos. Bueno, el micro era un micro clásico de escolares, pintado de naranja, pero adentro tenía esos espejitos como con firuletes, y el volante estaba todo forrado como de un peluche verde y negro. Claramente el señor Renzo era de Chicago. Y la palanca de cambio también tenía en su punta un peluchito de ese color. La cuestión es que pasaron los años y yo me convertí en maestra de la misma escuela donde había sido alumna. Entonces, cuando terminaba la jornada, yo trabajaba en el turno tarde, me reencontré con Renzo y me ofreció llevarme porque hacía un recorrido parecido al que hacía cuando yo era chica. Y en ese micro también viajaban 2 compañeras mías. La cuestión es que nosotras nos sentábamos atrás porque nos queríamos alejar de los tangos, porque como 15 años después seguían sonando los mismos tangos fuertes, no sé si es con el programa de Antonio Carrizo o ya con otro, y a eso le tengo que sumar los gritos ensordecedores de los chicos. Yo, alejada de esa niña, me di cuenta de cuánto gritábamos nosotros, porque claro, Renzo, ahora entiendo por qué ponía tan fuerte la radio, porque nosotros gritábamos mucho. Así que una vez convertida en maestra volví a hacer el mismo recorrido que había hecho de niña. Al micro le decían el burrito, no sé por qué. Y ese burrito desapareció su carcasa, digamos, pero el motor siguió funcionando. Así que alguien, no sé, un artesano, alguien del barrio, decidió hacer como si fuera una especie de avioneta, pero con ruedas. Así que el burrito sigue estando muy cerca de la escuela, estacionado. Y bueno, y cada vez que paso veo el famoso burrito, que fue el microescolar que me llevó durante tantos años. Yo vivía en una ciudad muy fría y en el invierno, durante la temporada de temperaturas bajas, caía mucha aguanieve por la noche. La ciudad amanecía con escarcha en los cordones de la vereda y los pastos cubiertos de una película blanca, y los parabrisas de los autos quedaban congelados. Con mi hermana entre lagaña nos terminábamos nuestra chocolatada caliente, mientras que mi mamá terminaba de plancharnos el guardapolvo y nosotras sentíamos ese olor a presto porque mi mamá no dejaba ni una arruga. Afuera, mi papá llenaba un balde de agua caliente y se enfrentaba con el frío polar para poder descarchar el parabrisas de la camioneta, que era de color rojo intenso. Dejaba el balde de lado, se subía a la chata y arrancaba el motor. Tenía que insistir 1, 2 o 3 veces hasta que lograra descongelarlo. Recién ahí lo podía poner en marcha. Cuando escuchábamos el grito de «¡Vamos, chicas!», abandonábamos nuestras chocolatadas a las corridas, agarrábamos nuestras mochilas, le dábamos un besito a mamá que nos ponía el guardapolvo y subíamos a la camioneta.
Siempre había un valiente que tenía que abrir y cerrar la tranquera y se tenía que enfrentar otra vez al frío. Era mi papá. Ahí partíamos rumbo al colegio con un poco de desgano. El frío era desgarrador, seco, traspasaba cualquier tipo de abrigo y la camioneta no contaba con calefacción. El camino daba directo a una ruta, de un lado casas y del otro las sierras de Tandil. Pasábamos por el cementerio más antiguo de la ciudad. Siempre fue un lugar que me generaba mucho miedo. Nunca pasé por ahí sin tener ese sentimiento. Seguíamos el viaje y nos adentrábamos en la ciudad. Ya el sol pegaba en las casitas de los barrios. Comenzaba a despertarme totalmente y la idea de ir al colegio ya no era tan espantosa. Llegábamos a la puerta del cole y nos despedíamos. Chau papá, cuídense chicas. Delante nuestro, ese edificio de monumentalidad. Subíamos los 4 escalones de mármol Carrara.